¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un análisis semanal de cómo está la bolsa, la economía en general. Voy a seguir un poco las indicaciones que os pedí en mis redes sociales para ver qué activos os interesaban más, teníais más curiosidad. Por aquí Nacho Medrano me pide SP500, después Diego me está pidiendo Oracle BTC, Ethereum, activos que tanto con mi fondo de inversión como con mi operativa personal los tenemos en cuenta. Por aquí Diego me pide Bitcoin también. Aquí Furia XR, Marco, un saludo desde aquí. Te vamos, llevo 6 años siguiéndote, me has ayudado mucho, gran persona y profesional. Un abrazo para ti también, muchísimas gracias. Y por aquí Gio Reina me dice el activo de moda en Nasdaq, el que ahora todos quieren operar. ¿Qué opino? Vamos a tocar todo un poquito. Gracias por la respuesta. Al final he cogido estas a los activos que más se han repetido y que más tienen sentido lo que voy a explicar hoy. Vamos a empezar, ahora mismo tengo puesto aquí Ethereum, vamos a tener por aquí Bitcoin. Lo vamos a hacer con TradingView, no quiero complicaros la vida con plataformas de análisis de volumen y cosas de estas. No es necesario, sinceramente, si no es para ponernos a operar. Al final mi objetivo aquí es hacer un contenido que sea bastante user-friendly, que tanto alguien que sabe como alguien que no sabe pueda entender un poco de lo que estoy hablando y llevarse algo de valor. Así que vamos a empezar por mercado cripto, que está un poco más aislado, porque después quiero entrar a la parte más tradicional y que entendáis qué ha pasado esta semana con el fondo Situational Awareness, que ha sido liquidado, un margin call en un fondo de 45 billones que ha tenido una afectación en los mercados y que yo me he aprovechado para entrar en largo con mi fondo de inversión, fondo regulado en la CNMV. Fondo de inversión, no, en este caso es SICAP, el vehículo es una SICAP, y en una semana hemos hecho más de un 10% de rentabilidad en este vehículo regulado, ¿no? Y bueno, obviamente también con operativa personal, etcétera. Así que vamos a empezar por aquí y después vámonos al otro punto. Vamos a ver en cuanto a Bitcoin y a Ethereum. Al final estamos en un punto en el que venimos de un rango súper grande y ahora mismo tenemos dos opciones. Como comentaba previamente, que este fractal de aquí se proyecte, tengamos una proyección del fractal y tenga un poco coincidencia, confluencia con este corto que cogíamos desde aquí en mayo, bueno, desde aquí arriba, que tenga un poco coincidencia con esta zona y con lo que sería un retroceso de Fibonacci, por decirlo de una forma, pero esto va un poquito más allá. Al final tenemos el mercado cripto en un mercado bajista total. Lo explico varias veces, que al final, si hacéis zoom out, mercado cripto ya sabéis que tiene impulsos en caso de Bitcoin, 200, 300% y retroceder un 70%. Ahora mismo, desde el mínimo anterior, ya hemos tenido en este caso, de un 700% prácticamente. ¿Por qué vamos ahora? A por la corrección. Como os decía yo, al final, si contamos una corrección del 60%, nos vamos a las zonas de entre 30 y 35.000. Para mí, todo lo que esté entre los 30 y los 50 es comprable. Así que estoy esperando que Bitcoin entre en esos niveles. Lo mismo para Ethereum, acabar esta corrección. Entonces, veíamos el mercado con un intento de rebotar hacia arriba, pero es un intento que lo veo bastante frustrado, no le veo fuerza suficiente. Entonces lo que es bastante probable es que lo veamos ranguear bastante, se quede como comprimido en este rango de aquí, ¿vale? Se quede comprimido en este rango de aquí y cuando esté apretando más a esta zona de tendencia, a lo mejor hacer algún spike al alza, algún intento de ruptura falsa para generar contraparte y que esa contraparte sea la que tire el mercado hacia abajo, ¿no? Entonces espero simplemente que el mercado esté rangueando. Como digo siempre, operamos solo los extremos, el mercado es un 60-70% del tiempo de equilibrio, en ese equilibrio no hay ninguna ventaja, no hay un motivo real para entrar. Realmente ahí estamos compitiendo contra algoritmos de Wall Street que, te digo, nos van a ganar la partida. Interesa entrar cuando hay un desequilibrio. Al final, imaginaros como una goma elástica. El resto del tiempo no sabemos si va a parar de estirarse o no, pero llega un punto en el que esto está tan elástico que tiene que rebotar hacia el otro lado, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero con niveles de precio. Buscamos solo operar los extremos. Tiene mucha más ventaja estadística operar cerca de esta zona que aquí en medio. Tiene mucha más ventaja estadística operar en esta zona de aquí que estáis viendo que por aquí en medio, ¿no?
Entonces, es lo que estoy intentando yo con esta metodología. Simplemente esperar a que llegue el punto perfecto en esta zona de aquí arriba y ir dejando mis posiciones en corto, sabiendo que en algún momento el mercado obviamente puede venir a hacer un intento de ruptura alcista para generar contraparte, una contraparte que daría posición a manos fuertes en venta. Siguiente target para mí, yo aquí sinceramente estaría buscando la zona ya directamente de los 50.000. Venir a por los 50.000 es una zona muy de imán. Y aquí, pues tendríamos un ratio riesgo-recompensa súper grande. Yo en el swing me siento súper cómodo haciendo entradas de intraday y dejándolas correr. Ya sabéis que mi última posición fue un corto desde aquí arriba en Bitcoin y un corto desde aquí, desde punto de aquí en Ethereum. Y bueno, pues ya veis el resultado. Todo esto ya sabéis que, bueno, para quien no me conozca, he hecho en directo. Llevo 10 años con esto. 3 asesorando fondos de inversión regulados y también desde hace un par de años intentando hacer algo aquí de redes sociales y al final tengo más de 500 sesiones de trading grabadas donde en muchas gano, en muchas pierdo, pero cuando gano he generado cifras millonarias, ya está grabado, y cuando pierdo, no he perdido cifras millonarias, pero sí que he perdido cientos de miles y está también grabado, lo bueno y lo malo, al final como lo que tiene esta profesión, ¿no? Como todas. Entonces, para Ethereum, más de lo mismo, familia. Vamos a poner un gráfico más así, chartista sencillito. Más de lo mismo. Esto está acumulándose alrededor. ¿Os parece un análisis súper sencillo? A veces lo sencillo funciona. Y después nos complicamos la vida yendo a mirar volumen de opciones, cinta, etcétera. Pero por el momento vamos a no complicarnos la vida. Aquí esto parece que está un poco más fuera de tendencia, pero para mí es el mismo patrón. Simplemente podemos ver, mira, si eliminamos absolutamente todo, ¿vale? Y nos ponemos un gráfico. Aunque hagamos intradía, es súper importante que hagamos zoom out. Al final, cuando te quedas en perspectiva, cuando te quedas dentro del gráfico en time frames pequeños, pierdes la perspectiva y eso hace que nos nublemos y sobreoperemos. Entonces, si os fijáis, toda esta zona de aquí, hacia una zona cercana a los 2000, es una zona que desde mi punto de vista va a generar rechazo y vamos a poder tener contraparte a la baja, lo mismo. Entonces estoy buscando exactamente el mismo trade. Exactamente lo mismo. Que vuelvo lo mismo, si me rompe hacia arriba tengo un escenario planteado que es que se proyectara este fractal de aquí y me viniera a cotizar por esta zona más o menos, entonces repetiría la operativa. Pero al final quiero que entendáis que buscamos una posición bajista en el mercado cripto y poder pronto ir encontrando ese mínimo que nos deje entrar e ir acumulando para de cara al siguiente bull run, ¿de acuerdo? Pero ambas posiciones exactamente lo mismo. Entonces, vámonos a los índices esta semana. Sobre todo los que seáis clientes de mi fondo habéis visto que ha habido una subida brutal. Cogimos la compra en este mínimo, mantenemos posiciones, no cerramos, tampoco hemos tomado parciales, una estrategia un poco agresiva, entre comillas, pero totalmente basada en datos. Quiero explicaros qué es lo que ha pasado aquí. Os dejo aquí los gráficos en pantalla de algunas acciones que tenemos en cartera con la SICAV. Tenéis que entender que ahora mismo la mayoría de empresas están haciendo una apuesta súper grande por la inteligencia artificial. Entonces al final eso tiene un coste. Ese coste se llama CAPEX. ¿Qué es lo que ha pasado? En estos resultados, que han sido estas últimas 2 semanas, ese CAPEX se ha ido descontando de las acciones porque se ha visto en las ruedas de prensa que sí, que las empresas funcionan muy bien, pero que teníamos un problema que es que ese coste de endeudamiento empieza a afectar a los balances, ¿no? Entonces el mercado corregía descontando ese CAPEX. Hago un punto aquí porque lo quiero separar aparte. Esta corrección hacía que un fondo gestionado por un auténtico crack, por una persona que estaba trabajando en OpenAI, que es muy buena con los números y las matemáticas, pero al final, insisto, los mercados financieros es algo aparte. Hay muchos fondos quants que se han estrellado. Citadel mismo tiene fondos quants, fondos discrecionales con apoyo quant, y
Menciono Citadel porque Citadel tiene la parte de fondo de inversión y la parte de Citadel Securities, donde son market makers de mercados como de los futuros, opciones, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? Por eso hago el punto. Citadel hacía una jugada aquí, aprovechando esta caída que liquidaba el fondo de este chico, llevaba más de un 1000% de rentabilidad desde que se creó, y en 3 días perdía más de un 70%, eliminando más de 40.000 millones, 40 billones de dólares de sus clientes y del fondo de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, el CAPEX ha afectado a muchas empresas y yo que hacía inteligentemente, ¿de acuerdo? Si esto está afectando a empresas, ¿cuáles son las empresas que después de esta caída van a subir más? Yo me posicionaba en Google, me posicionaba en Microsoft con el fondo de inversión por la sencilla razón. Son modelos que están invirtiendo en inteligencia artificial, pero tienen un modelo detrás que les genera flujo de caja con sus operaciones. Microsoft, Google, todos lo utilizamos, llevan años entre nosotros, ¿no? Entonces, invertía en estos activos y bueno, fijaros que no me equivocaba esta vez, porque desde el gap de apertura hasta ahora, un 30% aquí, en Google también hasta el máximo una burrada, un 20%, también invertí en Palantir, que me hizo un gap brutal, también porque es un modelo que invierte mucho en IA, pero ya tiene contratos con gobiernos, etcétera, que le están generando un 40% de subida, que le están generando una muy buena rentabilidad a la empresa, ¿no? Y el resto, simplemente, pues hay una corrección de mercado más. Ok. ¿Cuál es el siguiente punto que quería tocar aquí? ¿Qué es lo que pasaba? El fondo de este chico entraba en margin call. Entonces, Citadel hacía una jugada maestra que era comprar sus posiciones en descuento. Imagínate, tienes 1000 acciones de Nvidia compradas a 200, pues él te dice, oye, pues me las voy a quedar a 180, por poner un ejemplo. Esto no es exactamente así, pero es para que me entendáis. Entonces Citadel ya estaba ganando, solo por hacer esta operación, porque ya estaba comprando de descuento. Y justo esto pasa antes de que hubiera rueda de prensa de la Fed en la cual se decidían si se bajaban, subían o mantenían tipos, ¿no? Y Citadel, un monstruo de la industria, muy inteligente, hacía pública una nota dirigida a la Reserva Federal diciendo que tenían que subir los tipos de interés. Entonces, cuando un big player como este te dice esto después de una semana de caída, porque las empresas sí siguen dando buenos resultados, pero la fiesta de la IA empieza ya a no comprarse tanto, pues porque al final hay un coste, un CAPEX brutal detrás de esa inversión que las empresas hacen, que ya empieza a afectar a los balances, ¿no? Al final es un crecimiento bueno a futuro, pero la realidad es esta, que a corto plazo se empieza a descontar. ¿Qué conseguía con eso? Que el fondo el fondo de Leopold, el Situational Awareness, acabara ya de morir, ir todo a descuento, que la bolsa corrigiera, ellos se quedaban todas las participaciones, un montón de posiciones en acciones súper importantes, sobre todo tecnológicas y del sector de inteligencia artificial, rueda de prensa de la Fed, no suben tipos, y que hace el mercado empezar a subir. Entonces yo ahí fue cuando, antes de esto, miércoles, cuando el mercado hacía este mínimo, empezaba a posicionarme en compra aquí con mi fondo de inversión y a dejar correr esas posiciones, porque al final, también cuando hay un big player como Citadel, yo puedo perder, todos podemos perder, Citadel también, pero hay alguien con mucho más dinero que yo y mucho más poder que yo dentro del mercado que está haciendo una apuesta porque hay un mercado al alza. Pues yo sé leer esta lectura, después bajamos a lectura de volumen en esta zona, veíamos efectivamente en la cinta estaban entrando contratos agresivos a nivel intradía para defender esos niveles de precio, nos posicionábamos en compra. Resultado, un 10% en esta posición. Sin apenas drawdown, ¿no? Entonces, esto es lo que ha marcado esta semana y por eso quería, por un lado, explicaros la parte de empresas de IA y la afectación del CAPEX a estas empresas, y por otro lado, la consecuencia que tenía esto en un fondo de inversión y la jugada que entraba por parte de Citadel para quedarse en la posición y, en consecuencia, que el mercado empezara a subir con fuerza, ¿no? Entonces, Nasdaq, SP, roto máximo histórico, Nasdaq en camino, va a romper máximo histórico también, por eso no estoy cerrando la posición, estoy esperando un Nasdaq buscando los 33.000 puntos, ese es mi nivel de salida, estoy buscando esa posición, y por el momento mi planteamiento es alcista hasta que llegue más o menos septiembre-octubre. En septiembre-octubre creo que la bolsa puede estabilizarse e incluso corregir un poco, estadísticamente con los años ha sido así, pero tenemos algo muy bueno este año, que es que tenemos elecciones de medio mandato. Y
Y a Trump sabemos que le gusta una bolsa alta. Trump es un tío, es un presidente pro bolsa. Entonces sabemos que va a buscar tener una bolsa alta. ¿De acuerdo? Así que con esa bolsa alta con esta teoría hace que yo personalmente siga apostando por una bolsa alta hasta final de año, aunque tengamos correcciones temporales por el camino. ¿De acuerdo? Y mercado cripto, lo contrario. Mercado cripto, un mercado que empieza simplemente a sacar liquidez. Empieza a salir liquidez para entrar desde un punto más bajo. Sin más. O sea, no... Es una corrección de mercado, chicos. O sea, es que al final no... El mercado es cíclico, estamos en un ciclo que a las criptos les toca, pues, corregir para dar mejores puntos de entrada, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto en el que están los mercados ahora mismo. Os iré subiendo análisis semanales, así que, por favor, seguirme en Instagram, entrar en mi Telegram también, porque así por allí os puedo compartir encuestas y que me digáis qué activos o qué dudas tenéis para que os las pueda resolver de forma gratuita en estos vídeos que cuando vaya teniendo tiempo iré subiendo, ¿de acuerdo? Así que nada, gracias a los que habéis propuesto ciertos activos para operar. Esta es la explicación de lo que ha pasado en el mercado estas semanas. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a todos y a todas.